want us to look at this most important subject. Vamos a cubrir este tema muy importante. The title, Se titula The Trinitarian Heresy, Part 1. La herejía trinitaria, la primera parte. Now, this will be a series, Y esta va a ser una serie, and I must tell you, y yo debo we're going decirle to cover various points, que vamos a cubrir varios puntos, and this will require y esto requerirá de nosotros many lessons. muchas lecciones. Are you following me? In the ¿Están study. conmigo en este estudio? This is a problem. Watch this. Share with you. Déjeme Over 20 compartirles algo. years, Hace- over 20 years, Más o menos hace 20 años, sí, hace 20 años, I have lost friends, pastors, el pastor ha perdido amigos pastores to this idea. bajo esta idea, Are you following me? Who have apostatized from the truth. los cuales se han apartado o han apostatado de la verdad. I had to confront this subject Ha tenido que enfrentar este tema over 20 years ago. durante o hace 20 años. This issue has become now even more intense. Este tema se ha vuelto incluso ahora más intenso. Therefore, Por lo tanto, hermanos, there is a need for a subject hay una necesidad por un tema for this church, para esta iglesia, because I tell you this, shortly some local les digo esto, tema su atención. les digo rápidamente esto, porque en un corto tiempo algún loco va a traer este tema y va a llamar su And if atención. you are not prepared, Y si usted no está you will preparado, swept away va a ser separado, and swept. o va a ser desviado, o barrido hacia ese lado. Watch this. This Amen. subject Este tema is connected to your salvation. está conectado a su salvación, Because in this subject, porque en este tema, what we are now seeing lo que ahora estamos viendo is an attack es un ataque against Christ contra Cristo and against the Holy Spirit. y contra el Espíritu Santo. Then, watch this. Miren, These two members of the Godhead estos dos miembros de la deidad plays a important role in the plan of salvation. juegan un papel importante en el plan de salvación. Question. Pregunta, What role Christ played in the plan of salvation? ¿qué rol o qué papel jugó Cristo en el plan de salvación? Salvador, he is the lamb. Come on. And he is the mediator. Es el mediador y es el cordero. Are you following me? ¿Están The conmigo? Bible says, La Biblia menciona, behold the Lamb of God. he aquí el cordero de Dios. That do what? ¿Qué hace qué? That. So if you attack the one Entonces, that takes your sin si- away, si how can you están- have your sin taken away? Si están atacando a quien quita el pecado, ¿cómo va a ser quitado el pecado de su vida? Now watch this now. Entonces, Then miren, there's another member of y God. también hay otro miembro de la deidad. This member of Y este God miembro is the one that convicts us of our sins. es aquel que nos convence de nuestro pecado. He is the one who guides us into all truth. Es aquel que nos guía a toda la verdad. He is the one that gives us power to obey. Es aquel que nos da poder para So obedecer. if we attack him, Entonces, si le estamos how atacando, can we have victory over sin? ¿cómo vamos entonces a obtener victoria How sobre can el we pecado? understand the truth? ¿Cómo vamos a entender la When verdad? he is the one Cuando who solamente guides us Él into not es aquel some que truth, nos but guía all no a truth. alguna, sino a toda la verdad. Are you following me? ¿Están conmigo? By the way, De hecho, he hermanos, is the one that seals us Él es into the message. aquel que nos Say John. sella en el mensaje. And if you don't have God's seal, Y si no tenemos el sello de Dios, the seven last plagues will fall upon las you, 7 plagas va a caer sobre and you will usted. be destroyed Y with the usted va devil. a ser destruido junto con el If diablo. we attack him, Y si lo estamos how can atacando, we obtain the seal of ¿cómo God? podemos obtener el sello de Dios? You're listening, my friend. ¿Están conmigo, hermanos? So therefore, we're going to take it Entonces, point by por lo point. tanto, vamos a ir We're gonna punto deal por with punto. all the false Vamos a ir arguments. hablando con todos los We're gonna deal with fundamentos. all the false points. Vamos a ir hablando de cada punto falso. We're going to deal with those points Vamos a hablar de todos esos that they puntos use to attack Christ que la gente usa para atacar a Cristo and the Holy Spirit. y al Espíritu Santo. ¿Están conmigo? You're going to see this. Y van a verlo ustedes eso.
So the idea here now, so the Entonces title la idea aquí es, si ustedes leen el título, heresy, dice part la one. herejía trinitaria, primera parte. All right. Change from your sister. Let's go to the introduction. Father, as we go to the introduction of the study, please Vamos a orar. Padre, mientras vamos a la introducción de este tema, por favor, Señor, open our comprehension abre nuestro entendimiento and give us the right understanding. y danos el entendimiento correcto, Señor. Please, Lord, Por favor, we pray te lo suplicamos that you will attend the study para que seas tú quien comparta este estudio con un poder convencedor de la verdad. so as we read, as we study, Entonces, mientras nosotros as leemos y we examine estudiamos, the evidence, mientras examinamos las the evidencias, truth will become absolutely clear to our mind. que la verdad se nos muestre claramente en nuestras mentes. In Jesus' name we En el pray. nombre de Jesús oramos. Amen. Amén. The introduction. La introducción, hermanos, In the ranks of Adventism today, dice, en las filas del adventismo del día de hoy, there is a denial of the doctrine of the Godhead that is overthrowing the faith of a vast majority of God's professed people. hay una negación de la doctrina de la deidad que está derribando la fe de una vasta mayoría del pueblo que profesa a Dios. It is being taught presently Se está actualmente enseñando, that Jesus was nothing more than a high-ranking angel. wow, que Jesús no era más que un ángel de alto rango. Are you listening? ¿Están Or that escuchando? he proceeded from the Father, O que procedía del Padre, meaning that Christ did not exist from all eternity. lo que significa que Cristo no existía desde la eternidad. Are you following me, church? Están And siguiendo a mi that the iglesia. Holy Spirit Y que, does not exist at all. y que el Espíritu Santo no existe en absoluto. But in a striking contrast, Pero en un contraste the sorprendente, Bible and the Spirit of prophecy la Biblia y el Espíritu de profecía explicitly teach that Christ is fully divine. enseña explícitamente que Cristo es completamente divino And has existed from how many? y ha existido desde ¿qué tiempo dice? And that the Holy Spirit Y que el Espíritu Santo is a distinct, separate, divine personage. es un personaje divino, distinto y separado. The third person of La our- tercera persona de la divinidad. Change from this. The faithful remnant people of God El pueblo fiel remanente de Dios do not believe in the Catholic doctrine of the Trinity. no cree en la doctrina católica de la Trinidad. The Bible and the Spirit of La prophecy Biblia y el Espíritu de do profecía not use the terminology no usan esta the terminología, Trinity. Trinidad. The Trinitarian heresy La herejía trinitaria teaches, listen, enseña, y quiero that que there is escuchen, one God in three manifestations or appearances. que hay un Dios en tres manifestaciones o en tres apariencias. That's the Trinitarian doctrine. Esa es la doctrina trinitaria, That there's one God de que hay un Dios who manifests himself in el three. cual se manifiesta en tres seres. Watch this now. We continue. Vamos a continuar. This is a doctrinal error. Este es un error doctrinal. We do not worship one God who has divided himself in three separate persons. Nosotros no adoramos a un Dios que se divide a sí mismo en tres personas distintas. Watch this, stay with me. On the contrary, we believe that there are three fully divine, Por el contrario, separate persons in the Godhead. creemos que hay tres personas completamente divinas y separadas en la divinidad. They are, however, they are not one in person. All right. No son uno en persona. They are, however, one in character, Sin embargo, son una en carácter, purpose, en propósito, in eternity, en eternidad and in divinity. y en divinidad. Divinity. Okay, sister? Ujú. First question. Primera pregunta del estudio. What were we told would bring about the commencement of the shaking in the Remnant Church? ¿Qué cosa fue lo que se nos dijo que provocaría el comienzo del zarandeo en la iglesia Now, watch this, remanente? friend. We are in the shaking time. Nosotros estamos en este tiempo de zarandeo.
the shaking time El tiempo del has zarandeo different phases. tiene diferentes etapas. We are presently in the first phase. Y actualmente estamos en la primera etapa. And those who are shaken out Y aquellos que son zarandeados, of not the church, but the message. no fuera de la iglesia, sino fuera del mensaje. Are you listening to me? ¿Me están escuchando? Will not be ready for the final phase of the shaking, No estarán listos para la etapa final del zarandeo, which is the passing of the national Sunday el law. cual es el establecimiento de la ley dominical, When they will be shaken now out of the church. en donde ahí serán zarandeados fuera de la But iglesia. before they can be Pero shaken out antes of de the que church, sean zarandeados de la they iglesia, must first be shaken out of the message. primero serán zarandeados del mensaje. Because watch this, Porque miren, it is abiding in the message porque el permanecer en el or mensaje obeying the message o vivir en el mensaje will keep you from falling le out mantendrá a usted lejos de of the church. fuera de Now la iglesia. remember, the church Ahora miren, la iglesia, is not the conference organization no es la organización o la or conferencia any organization, o cualquier otra even organización, if it is independent. incluso si es que es independiente. That's not the church. Eso no es la The iglesia. church as God's faithful people La iglesia es el pueblo fiel de Dios, that keeps the commandments los cuales guardan los and mandamientos observe what the prophet says. y observan lo que la profeta menciona. Amen. Amén. If you read the book Si ustedes leen los libros, Acts of the Apostle, Hechos de los the Apóstoles, prophet says, la profeta in the first menciona chapter of that en el book, primer capítulo de ese libro, in English is page 11, en la página, en el libro de inglés es la página 11, the prophet says, la profeta from the menciona very beginning, que desde el mismo principio, true obedient souls a través de almas obedientes, comprise the true church. a través de almas obedientes, comprenden una iglesia. Are you following me? Those who obey the message is Aquellos God's que church. obedecen a los mensajes de Dios, a la ley de Dios, es la iglesia de Amen. Dios. So let's not confuse it. No se confundan. An organization Una organización is simple a ministry organized solamente es un ministerio organizado to support or to push forward the work of the church. que apoya o que lleva a cabo la obra de la iglesia. Are you following me? ¿Están But it is conmigo? not the church. Pero no es la iglesia It's an como tal. agency to help the church to accomplish her mission. Es un agente que ayuda a la iglesia a cumplir su obra. Amen? ¿Ven? But don't confuse them. Pero no se confundan. Watch this now. Miren, I want you to see this now. mientras vemos So esto, question again, la pregunta what otra vez word dice, will bring about ¿qué the cosa se nos commencement dijo of the que start of traería the shaking? el inicio del zarandeo en la iglesia remanente? Well, change from this. The shaking will occur El zarandeo through the ocurrirá introduction of every wind of doctrine. a través de la introducción de toda doctrina falsa. You listen, brother? ¿Están So escuchando, what start the hermanos? shaking? Entonces, ¿qué comienza el zarandeo? False doctrine. La introducción de falsa doctrina. Now watch this, friends. Entonces, miren, hermano, In all my years of Adventism, el pastor durante todos sus años de adventismo I have never seen the increase nunca of so ha many visto ideas and deception. un incremento de tantos engaños e ideas falsas. People everywhere claiming to be present La gente de todas partes afuera clamando ser parte de la with verdad presente, confused cuando están doctrines and ideas. confundiendo ideas y doctrinas. I've never seen it. Nunca lo ha visto. But we were told that as Pero we se nos draw ha closer mencionado que mientras nos acercamos cada vez más to the time of the end, al tiempo del fin, every false idea would assault God's church. cada idea falsa asaltará a la iglesia de Cristo. Father in heaven, I can see Padre, people por want to favor, sleep off. puedo ver personas que están cayendo en sueños, But Señor. please keep Por them alert, favor, Father, manténles despiertos y alertas, because Padre, this subject, as porque we study, este tema que is vamos a absolutely estudiar important. es importante, muy importante. It's salvific. Es salvífico, So Señor. help us to understand Así this que thing, ayúdanos a entenderlo de esta to manera, stay away, para mantenernos despiertos, because we will be assaulted by the false porque tarde o ideas temprano seremos surrounding the asaltados por estas ideas erróneas y falsas. subject. Please, Lord, Por favor, Señor. thank you in Jesus' name. Gracias te damos en el nombre de Jesús. I told you as we Miren, started the study, Yo les dije que al iniciar este estudio ha perdido amigos, pastors. ha perdido pastores, I've even lost friends who are conference presidents. ha perdido amigos que han sido presidentes de conferencia.
for this idea. por esta idea. Read what I just said to you. ¿Entienden lo que les digo? Presidentes, Right now in Adventism, ahora mismo en el from adventismo, Africa to Europe, desde África hacia Europa, hacia el Medio Oeste, hermanos, alrededor del mundo, this idea esta idea has shaken up the Adventist church, has divided ha zarandeado a la the iglesia adventista y church, la ha even dividido. present truth circles Incluso círculos de verdad presente han have sido been divididos. divided by this idea. Han sido divididos por esta idea. Are you with me? ¿Están I conmigo? want to share with you now. Entonces quiero compartir con ustedes esto. Change from the system. So we are told that the Entonces se shaking nos will fue end the dicho que el shaking. zarandeo, que al ser presentado el zarandeo por falsas doctrinas, The Bible says la Biblia nos in the dice book of Ephesians, en el libro de Efesios, chapter 4, capítulo 4, versículo 14 y 15, dice, that this is in response to the question. This ok, text, este texto que vamos a leer es en respuesta a la pregunta que hicimos. that we henceforth be no more children. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, ¿Cómo? ¿cómo dice? Niños ¿qué? Niños en conocimiento, niños en experiencia. Watch this. Paul is speaking. Paul said that we Pablo está henceforth diciendo que be para no que ya no more seamos children, niños fluctuantes, tossed to and fro, lleva- carried about with every wind of what? llevados por doquiera de todo viento, ¿de qué dice? De doctrina. Somebody come, ¿Alguien we viene? want doctrine saying ¿Queremos esa doctrina? there's no heaven. Y presenta una doctrina que dice, no hay cielo. You say, wow, can't believe that presente. Y nosotros, wow, sí, es verdad presente. Alguien regresa, dice, no, que hay cielo. Alguien más va y dice, no, sí hay cielo. Wow, de la misma persona, wow, verdad Y vamos presente. ahí y esa persona dice, wow, también es verdad presente. Are you following what I'm saying here? ¿Están entendiendo de lo They're que hablamos? moving to every wind. Están solamente apoyando a todas partes, se Even mueven a when the todo lado. wind is a slight wind. Incluso cuando el viento es un viento suave. Ahí. No, friend. No debe ser así. Miren, Paul says that entonces we Pablo nos henceforth dice be no more que para que no children, seamos tossed más and fro, niños fluctuantes de and aquí o carried allá about with every ¿sí? wind of y doctrine, llevados por doquiera con todo viento de by the doctrina, sleight miren lo que of dice, men. como por estratagema de Are you hombres. listening? ¿Están escuchando? And cunning craftiness, Dice, para engañar a estas personas. whereby they lie in wait to deceive. Dice, emplean con astucia estas artimañas para engañar. But watch this now, Pero But, miren. hallelujah, but Pero dice, speaking what? hablando, ¿qué dice? The truth in love. Hablando el amor, perdón, la verdad en amor. What you know? Noten lo que They dice. grow up into what? Dice, hacemos crecer en todas, ¿qué? Las cosas. Which is the head, even Christ. En aquel que es la cabeza, el cual es So Cristo. understand here, doctrine Entonces entiendan aquí, hermanos, que la can doctrina prevent you from growing up in Christ. no le puede prevenir a No puede. False a doctrine. falsas doctrinas, puede prevenirle a usted que crezca en Cristo. Are you following me? ¿Están And conmigo? every false doctrine Y cada stops doctrina falsa your spiritual growth. corta su crecimiento espiritual. Because the purpose of false Porque el doctrine propósito de una doctrina is falsa to destroy the experience of Christ. es destruir la reproducing. experiencia de Cristo reproducida en usted. Are you with me? But the truth, Pero la the verdad, text says, el texto dice, speaking the truth in hablar love, la notice- verdad notice the effect en now. amor, noten ese They efecto, grow up, hace crecer, become mature in Christ, nos hace madurar en become Cristo, sanctified in Christ. nos hace santificar en Cristo, nos hace perfectos en Cristo. Amen. We're going to Amen. look at some other text now. Vamos a ver algunos textos. Go with me now. I want you to notice now who are the people Quiero que that the noten Bible is warning us against. quiénes son del pueblo que la Biblia nos advierte That que will nos teach cuidemos, false doctrine, los cuales van a enseñar falsas which doctrinas, brings in the commencement of the shaking. lo cual traerá el inicio del zarandeo. Notice now Acts chapter 20. Vamos al libro de Hechos, capítulo 20, hermanos. ¿A qué libro vamos? Notice what the Bible says in the book of Acts. The Noten 20th lo que la Biblia nos dice. The Bible says something very important here. I want you to see this. The Bible says, Sorry, 28 or 20. chapter 20. Ok. And we're going to read. Capítulo 20 de Hechos, vamos a empezar desde el versículo 30, The hermanos. Bible says here, La Biblia nos menciona, and also of your own selves shall men arise. y de vosotros mismos se levantarán hombres. Yeah? ¿Quiénes? Men
where these men are going to rise up from? ¿De dónde se van a levantar estos hombres? De entre nosotros mismos. Watch this now. Miren. Speaking truth. Hablando verdades, dice. Speaking what? Dice, Perverse hablando things. cosas perversas. Cosas tocado. Chuecas. Chuecas. What that means tocado. Sí. Por eso tiene ese chueco. Watch this, friend. Speaking perverse things, for what reason? Hablando cosas perversas. ¿Con qué razón? ¿Por qué To razón? draw away disciples after them. Dice, para llevar discípulos tras de sí. Have mercy. These people are anxious to have Entonces, followers. esta gente está ansiosa de tener seguidores. So, and they're teaching Entonces, false doctrine, al enseñar falsas doctrinas, perverse doctrine, doctrinas draw perversas, away people están from haciendo the que la gente se desvíe de la And verdad. if you draw people away from the Y truth, si hace desviar a la gente de la who verdad, are you ultimately drawing them away from? Talk to me. Who are you ultimately drawing them away from? If you preach error, who? Because the text says that they preach perverse things that Yeah, draw I know. them away. Ajá. Pero la pregunta es, ¿quién va a ser el que cause el desvío de la verdad? ¿Quién? Porque aquí, la verdad viene de quién? Ujú. Dios. So, una doctrina falsa, como dice la Biblia, Ajá. si quita esa persona de la verdad, en realidad, ¿quién tú? I said, you're drawing, you're Sí, turning ¿a quién está siendo tú atraído? ¿Hacia quién está siendo tú jalado? al diablo y Ujú. dejando a Cristo. Correcto, correcto. Truth leads you to Christ, La verdad le guía a usted a Cristo, error Sí, leads you to the devil. pero el error le guía hacia el diablo. Are you following me? Ujú. Watch this now, friend. Entonces, So, miren the amigos, Bible tells us clearly la Biblia nos dice claramente that aquí these false que estas falsas doctrines doctrinas will arise from within. van a levantarse desde adentro. That's why Ellen White says Es por eso que Leonard de White dice that the greatest hindrance, que la más grande perseverancia, hindrances, obstacles, obstáculo, perdón, el más grande obstáculo to the success of the church para que la iglesia pueda tener éxito is the church itself. es la misma iglesia. You know, sometimes we say it is the Jesuit. Muchas veces decimos son los jesuitas. Even the Jesuit understand this principle. Incluso los jesuitas entienden este principio. So instead of attacking the church from Entonces, outside, en lugar de atacar a iglesias de afuera, they infiltrate the church han infiltrado a la iglesia through pastors, a través de pastores, presidents, presidentes or important members. o incluso de miembros And they importantes. begin to introduce false principles, Y al false doctrine, and destroy the church from within. Y al empezar a introducir falsas doctrinas, empiezan a destruir la iglesia desde adentro. A country falls quicker when its enemy is the people of the same country. Un país puede caer más rápido cuando el enemigo crece desde adentro. Are you following me? ¿Entienden? And this is the same thing we're seeing right now. Y es la misma cosa que estamos viendo The suceder devil ahora. has his El enemies diablo tiene a sus enemigos dentro, attacking atacando the very foundation desde of los the church. mismos fundamentos de la iglesia. If you Pregunta, take away the foundation of a building, what will happen to the si building? usted quita los fundamentos de un edificio, ¿qué le pasa al edificio? Después a un tiempo cae Ujú, ujú. y todo lo que adentro muere. That's what we see happening right Es now. lo que estamos viendo suceder ahora mismo. But praise God, Pero alabado sea Dios, God has standard bearers. que Dios tiene barreras con estándares. Standard bearers, men watching, Tiene portadores de estandartes who como must see the vigilantes, danger from within and los from cuales without. pueden ver el peligro desde afuera, incluso desde And adentro. they must sound an alarm hallelujah, Y tienen que hacer tocar una alarma to keep the church secure. para que safe. mantenga a la iglesia segura y salva. Let's go to another text of Vamos a otro texto de las Escrituras. By the way, before we go there, let's go to Corinthians. chapter Vamos 11. al segundo de Corintios, perdón, capítulo 11, versículos 3 y 4. Notice what the Bible says. Noten lo que la Biblia nos menciona, hermanos. The Bible says this, and I want you to see this. Quiero que vean lo que la Biblia nos menciona. Segunda de Corintios 11, versículos 3 y 4. But I fear. Dice, mas me temo. Who is speaking? ¿Quién está hablando aquí? Paul is speaking. Pablo. But I fear lest by any means
Dice, as the serpent beguiled Eve, mas me temo que en alguna manera, así como la serpiente engañó a Eva, watch this now, through his subtlety, a través de su astucia, so your mind should be corrupted from the simplicity that is in Christ. vuestras mentes así serán corrompidas de la simplicidad que es en Cristo. For if he that cometh preacheth Porque si another alguno viene Jesus, y predica de otro Jesús, whom we have not preached, que el cual hemos predicado, or ye receive another spirit, o recibís otro espíritu which ye have not received, del que habéis or recibido, another gospel, u otro evangelio which ye have not accepted, del que habéis ye aceptado, might well bear with him. bien lo toleráis. So notice what Paul is saying Entonces here. lo que Pablo aquí está Question, diciendo who inspired truth? es, ¿quién inspira la verdad? The Holy Spirit. El Espíritu Watch Santo. it. If Mira. you receive, who inspire error? ¿Quién inspira el error? The devil. So watch it. Entonces, If I mire. receive error, Si yo recibo el error, whose spirit I am receiving? ¿qué espíritu estoy recibiendo? So error Entonces opens el you error up to be possessed by the devil. nosotros damos apertura para ser poseídos por el diablo al aceptar el error. You follow me? ¿Están conmigo? Because truth and error Porque la verdad y el error spirits that attend them, tienen espíritus que están that attend the truth. Or the, que presentan el error o presentan la verdad. Una pregunta, Neil. ¿Y cómo en el tiempo de Jesús los fariseos llegaron a ser poseídos? ¿Cómo es que se tenían? That, ¿Cómo es? good question. Shortly, I have a subject on that, but I'll talk about it quickly. Because they did not Te voy a heal responder themselves. brevemente porque ellos no se curaban a sí No, they mismos. didn't. Yield. No se rendían a sí mismos. They didn't live the message. Ellos realmente no vivían el They were mensaje. hypocrites, Eran hipócritas, pretenders. pretenciosos. And little by little, Y poco a as they poco, indulged sin, mientras perdonaban el pecado, indulge. As they mientras practicaban el pecado, The devil started to take control of their el life. diablo tomaba control de sus vidas. Until they came to the point Hasta que llegaban hasta el punto that they were willing to commit murder En el while que claiming estaban- to keep the Sabbath. en el que estaban dispuestos a incluso cometer asesinato diciendo que guardaban el sábado. And that's what they did with Jesus. Y por eso es lo que hicieron con Jesús. By the way, we were told De hecho, se nos fue that dicho the Pharisees were que los convinced fariseos estaban that convencidos Jesus was the Son of de God que Jesús era el Hijo de Dios and that they were guilty, y que era culpable. ellos, Ellos eran and that culpables they needed forgiveness from y Christ. que necesitaban el perdón de Cristo. Pride Pero el orgullo would not allow them to submit no to les Christ. permitió a ellos que se sometieran And a we are Cristo. told that the Y se nos demons dice que los demonios that possessed the demonio que, po- possessed those men. que se posesionaban a los demonios fueron sí, correcto. Ajá. Sí, eso quise decir. Gracias. Wow. And even though they were running about crazy in their minds, E incluso corrían ahí con esa locura en sus mentes. no, hacerlo. Just because they were men in their right Ah, reason. ok, ya. They weren't crazy. You see. Well, Se volvieron locos. Sí. Se volvieron locos por tener how can you say? let me repeat that. Ya. They were not crazy No estaban locos like the man who. como el hombre poseído. Are you following me? Sí. But the same demon. Como el endemoniado Gadareno, según But la the same historia. demon Pero esos mismos demonios que poseyeron a ese hombre, possessed ¿sí? them also. poseyeron a estos hombres de alto rango. So a person ¿Ya? can be possessed Entonces while una they're in their persona right puede mind. ser poseído mientras está en su sano juicio. Okay. By the way, we are told De hecho, that se the nos fue dicho majority of Seventh que la Adventists, mayoría de adventistas del the séptimo majority día, of pastors la and leaders, mayoría de pastores y in the líderes, last days will en be los demon últimos possessed. días tendrán posesión demoníaca. I told you I have a study on that. Yo les dije que tengo un tema en ese asunto. Because the Bible says in Porque la Ephesians Biblia chapter 2, menciona en Efesios capítulo 2 that those who are disobedient to que the aquellos message que son desobedientes al mensaje are possessed by the devil himself. están poseídos por el mismísimo diablo. That's what the Bible says, right? Es lo que la Biblia dice. So it is a dangerous thing to Entonces es understand un the message peligro and de live a life
of hypocrisy. Es un peligro entender el mensaje y vivir una vida hipócrita. You are possessed Porque usted está siendo by poseído demonic spirits. por espíritus demoníacos. What is number? Entonces, So here mire, we're seeing, the Bible aquí says, estamos viendo entonces que la when we receive Biblia another dice que Jesus, cuando recibimos a another otro gospel, Jesús, otro we evangelio, receive another spirit. estamos recibiendo otro espíritu. All right, let's go to another text of scripture. Vamos a otro texto de la Escritura. We're going to the book of Timothy. Vamos al libro de Timoteo. Notice 1 Timothy, notice the prophecy given here now. 1 Timothy chapter 4 verse 1. Somebody Y read that. quiero que noten lo que nos dice ahí. Si alguien tiene primero, lo lea por nosotros, por favor. Henry, si tiene, lea. Primera de Timoteo 4, versículo 1. No, si no tiene otra persona, porfa. Pero el Espíritu dice But claramente, notice now, what the spirit. Noten lo que dice el Espíritu. No question. What spirit is this? Pregunta, ¿de qué Espíritu está hablando aquí? The Holy Spirit. El Espíritu So the Santo. Bible said that the La Spirit Biblia is está your spirit. diciendo, pero aquí está el Espíritu hablando. So read further, sister. pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Have mercy. Wow. So the Bible says Entonces la Biblia está that in the diciendo last days, que en los últimos días people will listen la to what? gente escuchará ¿qué cosa? Doctrines of devil. Doctrinas de demonios. Now, who revealed that? Ahora, ¿quién revela The eso? Bible says La the Biblia Spirit. dice que el Espíritu, And notice it didn't say that they will apostatize from the. y noten que no dice que apostatarán de la What iglesia. are they apostatizing from? ¿De qué de qué están apostando? Cuando escuchan falsas doctrinas, ¿de qué se apostatan? De la fe. ¿Y qué es la fe? The message. El mensaje. Watch this now. So this text. Entonces, we are miren, seeing- and I en want este you to texto notice estamos something now. viendo algo. Is this dealing with the fallen churches? ¿Esto trata de las iglesias caídas? This no, friend, because it No. says here Porque they aquí shall dice depart from que se apostatize from the faith. Porque aquí dice que apostatarán o se apartarán de la fe. Notice something here. Noten algo aquí. Which church have the faith or ¿Qué the message? iglesia tiene el mensaje o tiene la fe? Remember Matthew 24:14. ¿Se acuerdan lo que dice Mateo 24, What type 14? of gospel must go to ¿Qué the world tipo de evangelio debe ir al mundo before the world, the history of the world can close up? antes de que la historia del mundo se cierre? What type of message? ¿Qué tipo de mensaje dice? ¿Un evangelio cualquiera o dice este evangelio? Thank you. Dice And este this evangelio. gospel, Porque dice clarito, y when you say este this, evangelio. what does that indicate? Cuando usted apunta a algo en particular y dice esto, ¿a qué se refiere? Specific. Que es algo Revelation 14, específico. Revelation Apocalipsis 14. 14. When the angel came, Cuando el ángel viene, it says, having God, I saw another angel flying in the midst of en la heaven. Biblia dice, y vi otro ángel volando en el medio del cielo. Having the, Dice, teniendo este evangelio. amen, not these gospel, No dice estos evangelios. this gospel. Dice este evangelio. So we know that it is a Entonces special sabemos que message es un mensaje especial, that will bring the curtain of the world el cual va a down. traer el cierre de este mundo. My dear sister, please. Mari, Mari. Una preguntita aquí dice, en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Quiere decir que aquellos que conocieron, o sea, ¿cómo tú apostatas si no conociste? Exactamente, mi Conociste hermano. algo, ¿verdad? Exactamente. Estás distrayéndote y con estos, como el dólar, ¿no? Como primero Dios hace, digamos, las cosas bien y después el diablo viene con un mensaje. Exacto. Así como explicar tú. You have to know and you must follow that message for you to apostatize. para apostatar usted primero debe conocer el mensaje And you have to follow the y tener y seguir el Because you mensaje. cannot apostatize from Porque something usted that no you puede have. apostatar o apartarse de algo que no tiene. So you must first have it Entonces primero debe tenerlo in order for you to para después apartarse de Are you aquello. following? ¿Están conmigo? ¿Qué sería, para complementar eso, pastor? ¿Qué sería apostatar de la fe? Watch this now. To Mira. apostatize from Entonces, the faith or the message apostatar de la fe o apartarse del mensaje is to stop believing it, es dejar de creerlo, is stop teaching it, dejar de and enseñarlo stop practicing y it. dejar de vivirlo o practicarlo. So one time Entonces, una vez you believe the health message, tú creíste en el mensaje de you salud, practice it, tú lo practicaste, but then you turn away from that. pero después te apartaste de ese I mensaje said, "Ah, no." y dijiste, no, ya no quiero ese tipo de comida. Before you should believe in the gift of prophecy Antes solías creer en el don de profecía, as manifested in the writings of Ellen G. White.
que estaba manifestado en los escritos de nuestra hermana de White. Ah, she's not no more prophet. She's not a prophet. Y ahora tú dices, no, ya no es profeta, es una persona That's cualquiera. apostasy. Turn Eso away es from it. apostasía, te estás apartando de lo que antes creías. And watch this. This Y faith miren, la fe for this period para este punto de periodo contain contiene a plethora of different points of truth. Are you following? un manojo o bastante punto de verdad Within the o bastante context of this información dentro del contexto de la fe. faith. Amen. Amén. Especially those messages Especialmente that is aquellos applicable mensajes for que this son period. aplicables para este tiempo. Are you following? ¿Están conmigo? So watch this now, friends. So Entonces, watch this. miren, So the Bible is very clear. Quiero que vean que la Biblia es muy clara. Let's go over quickly now because I want you to see something here. Quiero que vean algo interesante aquí. Let's go now to Vamos a segunda de Timoteo. Thank you. Notice this text now. Watch this. This is something here. But which chapter? That one or this one? No, one over here. Okay, ya. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2. Notice something here. Noten algo aquí. If you have it, read. Ya, hija. The Bible says, La Biblia dice, te requiero pues delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. verse 3 now. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. You get that? ¿Entienden hasta allí? Continue. Dice, antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias So concupiscencias. stop there. So notice something now. Entonces, noten algo aquí. Paul, in chapter Pablo, 4 en el of capítulo 2 4 de Timothy, segunda de Timoteo, Paul says, Pablo in está the last diciendo day, Madilu, que en los últimos how do we días, know that this is a prophecy for the last days? ¿cómo sabemos que es una profecía Because para los in últimos verse días? 1, Porque en el versículo 1 he tells us nos está diciendo the period in which this prophecy will be fulfilled. el periodo en el que esta profecía se va a cumplir. What is the period? ¿Y cuál es ese periodo? It points us down to the time when Christ is about to come. Nos apunta al tiempo en el que Cristo está pronto a venir. Are you following me? ¿Están conmigo? So it's an end time prophecy. Entonces es una profecía del that tiempo applies final, to the el people cual who se live aplica just before the a la second gente que está viviendo justo antes de que llegue la segunda venida. advent. And Paul says, Y Pablo dice, preach the word predica la palabra. in season, Dice, insta Out a of tiempo season. y fuera de tiempo. rebuke, Dice, redarguye, reproof, reprende, with all long suffering. Notice now. con toda paciencia, dice, And y doctrine. doctrina. Notice that. Why? Noten eso. For ¿Por the qué? time will come Porque el tiempo vendrá. when they will not endure Cuando ya no sound reciban doctrine. la sana doctrina. ¿Qué cosa? Cuando tú dices que algo es sano, ¿qué significa? No te hace bien. Te hace bien. Nada chueco. Bueno. No, mira, sí, dice, ese hombre caminó como un hombre sano. Si yo caminando así, ese es sano. No, ese no es sano, hay un problema. Esa persona necesita sanidad. ¿Qué pasa? Tú no dices, mira, a alguien caminando así, ese hombre es bien sano. No, tú dices, tú eres loco. No, voy a decir que un hombre que camina así, esa persona necesita ayuda. Puede ser que tiene algo desde que nació, un accidente, algo. Pero no está sano. No es sano. Correcto. Porque una persona sano camina recto. Ahí para mí. Ujú, Y ujú. mira, yo miro a muchas personas que ni tienen un accidente, nada, ¿no? Mira, jóvenes de 40, así. Ustedes tienen 40, tú es bien jovencito. Así es. Ahí, mira, en la Biblia dice que cuando, ¿cómo se llama? What's the son of Benjamin? The Bible says, watch this, that he was a lad. He was 40 years of age. Él dice que Benjamín era joven, tenía 40 años. Tiene niños y esposa. Dice que Y él tenía niños y esposa. He was a lad instead. He was a what? Lad, a joven. Ah, que era un joven. No, ellos dicen, no, tú esa persona no es joven. Pero la Biblia dice que no, en ese tiempo era joven. ¿Ya? Pues mira, yo miro mucho, ¿no? Mujeres, hombres, caminando así. ¿Qué pasa con esa persona? Ahí caminando, como débil. Dicen, no, ese es como esa persona tiene 90 años. Y yo conozco mucho que tiene 90, 80. Mira, yo conozco un hombre que tiene 80 años. ¿Cómo se llama esa cosa cuando tú subes y sales así y ¡pum! En el agua? ¿Cómo se llama ese? Es un trampolín. ¿Ya? De un trampolín. Yo miro a un hombre de 80 haciendo Ujú, ujú. ganando todo.
Cuando tú llegas, no estás ágil. Sí, ágil. No. Pues No hay agilidad. Claro. Porque sigan el mensaje de salud. O puede hacer todo eso. Mira, no solo eso. Yo conozco muchos doctores adventistas Ujú. que haciendo ese surgery Que hacen cirugías in their 90s, a sus 90. doing Haciendo surgery. cirugía del corazón abierto a sus 90 años. and men are 40 and women are 40. Y ahora hombres o mujeres de 40 y pico de even años, driving. at 90 incluso conduciendo, personas de 90 años que todavía siguen conduciendo. years. That's a healthy person. Eso sí es una persona saludable. So a message Entonces, un mensaje that is anti-biblical, que no es bíblico, that message is a message that is esos dañado. mensajes son mensajes que están And dañados. those who receive Y messages that aquellos que, are like that, what will y happen? aquellos que reciben mensajes que están dañados, ¿qué les va a pasar a esas personas? Watch now. We're going to come back to this text, but I want to go over now quickly, change from this. Vamos a regresar después al texto de Pedro, pero vamos a avanzar para leer esta cita. The faithful Peter, Ellen White speaking here, Dice, aquí nuestra hermana de Juárez está hablando, el fiel Pedro menciona, speak of the dangers to which the Christian church would be exposed in what time? habla de los peligros al cual estaría expuesta la iglesia cristiana. ¿En qué periodo de tiempo dice? Watch this now. Miren, And more fully describe the heresies which would arise, and what you know that would arise, Ujú. and the blaspheming seducers dice, who would seek to draw away souls after them. wow. Y incluso describe más detalladamente las herejías que surgirán y los seductores blasfemos que tratarían de arrastrar a las personas en pos de ellas. But Peter speaking, Pero there were Pedro false sigue hablando, prophets dice, also among the people, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo de Dios, even as there shall be teachers among you, como habrá entre vosotros falsos maestros, who shall privily bring in damnable heresies. que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Notice one of the Noten- the heresy that is involved in this, that is going to come into the church. Noten la herejía que va a estar involucrada en esto que se presenta. Una de las herejías involucradas. Dice aquí Denying the Lord. Denying who? que negarán ¿a quién? Al Now, who is he Señor. speaking of? Ahora, ¿de quién está hablando aquí? Christ. De Cristo. So the Bible says Entonces la Biblia está diciendo this one of the heresies que that would be brought una de estas herejías que van a ser would be an attack against Christ. introducidas a la iglesia van a atacar a Cristo. In how? In what way? ¿De qué manera? You're going to see. Vamos Because a ver. John, in Porque 1 John, Juan, en el libro Primera de Juan, says dice, those that deny that Jesus is the Christ or the divine Messiah aquellos que niegan de Cristo o niegan del divino Mesías, is of the spirit of Antichrist. están con el espíritu del anticristo. Now, question: Pregunta, Christ, is he just a human being? ¿Cristo es un ser humano? No, solo un humano. ¿Es solo un humano? How many nature Christ has? ¿Cuántas naturalezas tiene Cristo? Dos. Human La and naturaleza humana y la naturaleza divina. he's Es fully man completamente un hombre and he's fully God. y es Dios en toda su plenitud. So when Peter says, Entonces, cuando denying the Pedro Lord, dice que niegan al Señor, how, in what way? ¿de qué manera? Denying his Lo están divinity. negando en su divinidad. Are you following me? ¿Me entienden? Watch. Miren. Denying the Lord that brought them Entonces dice que niegan al Señor and bring upon themselves swift destruction. y traen sobre sí mismos destrucción repentina. Change against this. Double time, please. Wow, right. And many, this is the same statement, continue. Y es la misma cita que continúa And diciendo. many shall follow. Watch what the Y prophet muchos le seguirán. Miren lo que dice la Peter profeta. speaking. Incluso es Their Pedro hablando. pernicious ways. Dice, en sus caminos perniciosos, es decir, malos. By whom the way of truth shall evil be spoken of. Wow. Y por causa de ellos, el camino de la verdad será blasfemado. So men are going to blaspheme. Entonces el hombre lo que va a hacer es blasfemar given to the saints la verdad que una vez fue dada a los santos by introducing new interpretation, al presentar nuevas interpretaciones, new arguments. nuevos Watch this argumentos. now, watch this now. Miren,
Here God has worked out, here God has worked out for us the proof of the class mentioned. Aquí Dios nos ha presentado la prueba de esta clase mencionada. They refuse to acknowledge Christ as a son of God. Wow, se han negado a reconocer a Cristo como Hijo de Dios. Didn't I show you that from the Bible just ¿No now? les mostré eso de la Biblia hace un momento? So this new Entonces, the phases of heresy of Una God, de estas primeras fases de herejía que van a ser introducidas a la iglesia the divinity of atacarán a la divinidad de Cristo. When you Pregunto, say a person is the son of God, cuando usted dice que una persona es hijo de Dios, what does that imply? ¿qué está involucrado o qué implica eso? Taku. Hábleme en Se inglés. parece No, a que es creado. No. When you No. say a person is the son of God, Cuando usted dice que es un hijo de Dios, Cuando es hijo de algo que nació, que fue, que no dice que se parece a su padre. notice the text didn't say nace. It el says texto no that they would dice attack nace, Christ being the son of God. dice que hablará en contra de Cristo diciendo que no es hijo de Dios. Now let me show you what it means. Déjeme When mostrar lo que a significa. person says, for Cuando example, una- if the Pope says, Por ejemplo, si el Papa dice, I am Christ in the flesh. yo soy Cristo What is he saying? encarnado, ¿qué está diciendo? Thank you, brethren. That's what I'm looking for. To say that I am the son of God is to say you are God. El hecho de decir soy hijo de Dios es decir soy Let me Dios. give you a Bible for this. Déjeme Go darles with me to Biblia first- para go eso. with me to John Vengan chapter 10. conmigo al capítulo 1 de Juan, el versículo. Chapter 10. Juan capítulo 10. So the Gospel of John. The Entonces 10th vamos chapter. al Evangelio de Juan, el capítulo 10. We're looking at beginning at verse 30. Notice what the Bible says. Vamos a empezar del versículo 13. Noten lo que la Biblia dice. Verse 30, yeah? Oh, perdón, versículo 30. The Bible says, La Biblia menciona así. I and my Father are what? Yo y mi Padre somos ¿qué? Notice now. Noten ahora. Then the Jews took up stones. Entonces los judíos volvieron para tomar piedras y apedrearle. And Jesus answered and answered them, Y Jesús les respondió many diciendo, good works have I showed thee from my Father. muy buenas obras os he mostrado de mi Padre. For which of these works do ye stone me? ¿Y por cuál de estas obras me apedreáis? Notice now. They answered. La The respuesta Jews fue, answered him, saying, la respuesta de los judíos fue, go ahead. por buena obra no te apedreamos, But sino for blasphemy, por la blasfemia, because thou, being a man, makest thyself what? porque tú siendo hombre te haces Dios. You get that? ¿Entienden hasta allí? And Jesus went on to say this. Y Jesús Verse les 25. respondió diciendo esto, If ye call them gods, unto whom the word of God came, si llamo dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, and the scripture cannot be broken, y la escritura no puede ser quebrantada, say ye of him whom the Father hath sanctified and sent into the world, ¿a quién el Padre santificó y envió al mundo? because, watch it now, that though blasphemeth, because I said I am the Son of God. Vosotros decís, tú blasfemas porque dije, yo soy el Hijo de Dios. So to say Entonces, that you are the Son of God is to say you are God. el decir que es Hijo de Dios quiere decir que es Dios. Are you following me? Watch this now. ¿Están So conmigo? Ellen White says, Entonces, nuestra hermana de after White dice, quoting from the book of Peter, después de citar lo que está en el libro de the Pedro, prophet says, la profeta menciona they have refused to acknowledge Christ Ajá. as the Son of God. que ellos se han negado en reconocer a Cristo como el Hijo de Dios. Watch this now. Miren, And they have no, reverence. Sorry. yeah, thank you. No more reverence for the eternal Father than for his Son. Entonces no tienen más reverencia por el Padre eterno que por su Hijo, Jesus. Jesucristo. Have mercy. Are you following what's happening? ¿Se dan cuenta de lo que está pasando aquí? Entonces, si usted rechaza a Cristo, a Jesús como Dios, automáticamente está rechazando a su Let Padre. me show you. You remember what started the controversy in heaven? Acuérdense qué es lo que inició la controversia en el cielo. Remember that the angels Acuérdense que los ángeles did not know that Christ or Jesus was equal to the Father, that he was God. They didn't know that. no sabían, los ángeles no sabían que Cristo era igual que el Padre. That he was God. They didn't know that. No sabían que Él era Dios. They did not know
Ellos tampoco that sabían the Ten Commandments existed. que los 10 mandamientos existían. Not until God, the Father, called them No hasta que Dios el Padre les llamó and said, listen to me. y les dijo, Jesus is escúcheme, equal to me. Jesús es igual a mí. He is created just like me. Él fue creado igual que a mí. No. Él es que Perdón, crea. Él es el que crea igual que yo. Él es creador igual que Because yo. watch, Gracias. the devil had a problem. Porque miren, el diablo tenía un problema con Cristo. He said, why couldn't I be involved in that council? ¿Por qué no puedo yo estar involucrado en ese But concilio? what he didn't realize that Pero the él no se created daba being cuenta de que un ser creador cannot be a part of the council of divinity. podía ser un miembro del consejo de la They divinidad. couldn't. No podía. Hold on. Espíritu Santo también es igual o no al que lo que niega que el Espíritu Como nosotros ahí también. O nosotros tomando punto por punto. ¿Por qué? Hay gente que voy a mirar ese video porque ellos piden a mí para hacer esta serie. Porque hay un grupo que ellos tenían ahora es como history o ese tema. Ujú. ¿Dónde podemos ver esa parte, eso que usted nos acaba de explicar ahora, esa conversación entre Dios y los ángeles, explicándole que Cristo realmente era el mismo? When you have time, read the book Pictures Cuando of God. tengan tiempo, lean el libro Patriarcas y Profetas. The Fall of Lucifer. En el título, La caída de Lucifer. Read that chapter Lean todo ese capítulo and you will see the y information. ustedes ahí verán toda esta información. All right, quickly, time is over. El tiempo ya se acabó, pero no importa. We continue. These words of Holy Writ Se me presentaron las siguientes palabras. represented to me, what's now, of your own selves shall men arise, Dice, de vosotros mismos se levantarán hombres speaking perverse things, que hablen cosas to perversas draw away disciples after them. para arrastrar tras ellos varios Listen to me, discípulos. sister. This surely will be seen among the people of God. Esto seguramente será visto entre el pueblo de Dios. The prophet is making the application one calls. Aquí está haciendo esa aplicación, That this will be an end time problem. que for esto the será un church. problema del tiempo del fin en la iglesia Del Daniel. verdadera. Change from it. God's Spirit has illuminated every page of Holy Writ. El Espíritu de Dios ha iluminado toda página de la Escritura, But there are those upon whom it made little impression, pero hay personas sobre las cuales esto hace poca impresión, because it is imperfectly understood. porque es imperfectamente comprendida. Change for me. Watch this now. Miren, When the shaking comes, cuando el zarandeo venga, by what? ¿a través de By qué? the introduction Cuando of se false presenten theories. las falsas teorías. These surface readers, these who? Estos lectores superficiales, ¿cómo los llama? Anchored nowhere. Que no están anclados en ningún Or lado. like shifting sun. Son como la arena, dice. They slide into any position to suit the tenor of your feelings Wow. or bitterness. Se deslizan hacia cualquier posición para acomodar el contenido de sus sentimientos de So amargura. who are the ones who will be deceived? Entonces, ¿quiénes son aquellos que van a ser Surface engañados? readers. Los lectores They superficiales, don't go deep enough. los que no van demasiado In other profundo. words, those that are lazy. ¿Quiénes? En otras palabras, aquellos que son vagos, They don't want to take the time to study. que no quieren tomarse el tiempo de estudiar. Cada sábado escucha que dice el pastor y ese, cuando tiene culto en la mañana. Su culto y se aprende el internet y mira un sermón. Dice que ese es culto. Ese no es culto. Listen, I don't care which video, even if you listen to this blackboard, that's not worship. Incluso si escucha cualquier sermón o el sermón del mismo pastor, No. eso no es adoración. Don't wake up and turn on a sermon. That's not No worship. se despierten y prendan un sermón No. cualquiera, eso Wake no es up, su culto. Wash your face. Levántense, laven Get su yourself rostro, together. prepárense, And júntense en spend familia time on your knees in y prayer. pasen tiempo en oración And de then ask rodillas. God to guide you into what Y you want luego to do. dejen que Dios les guíe al estudio que deben hacer en la Biblia y guiados por el don de Are you profecía. following me? ¿Entienden, hermanos? Hermanos? Parece que no me That's not entendieron. worship, friends. Porque lo otro no es adoración. I know a lot of people who Conoce muchas personas del pastor que van y prenden los radios. turn on this and they listen to
Sí, y van y escuchan a cualquier otro pastor, Pastor Bohr, Pastor Jeremiah Davis, escuchan a otros pastores o al pastor Bullón. No, amigos. You need God to speak directly. Usted necesita que Dios le hable directo a usted. Because Jeremiah Davis, Porque wake up early in the Jeremías, morning and spend time with God. porque el pastor Jeremiah Davis se levanta muy temprano en la mañana y habla con Dios. You're not listening to sermon. Y no está escuchando otros sermones. No, friend. Change. God will arouse. Listen to this statement. Dice, Listen to this statement. quiero que escuchen con atención esta I love cita. this statement. This is a very solemn statement. Es una cita muy solemne. Dice, God will arouse his Dios people. despertará a sus hijos. God is trying to wake up his church. Dios está tratando de despertar a su And iglesia. if the church won't wake Y up si la iglesia no se despierta by the means that will bless them, a través o por los medios por los cuales fue bendecida, God will allow something to happen. Dios permitirá que algo le suceda a esa iglesia. Dice, Dios despertará a sus hijos si fracasan los otros Now, medios. what will he permit to come in? Ahora, ¿qué va a permitir que suceda? Heresies will come in Dice, among them, surgirán herejías entre ellos, which will sift them. las cuales los zarandearán o los desviarán. ¿Qué hará? Separating the chaff from the wheat. Y separarán el tramo o el tamo o la cizaña del trigo. So what we are seeing happening Entonces, lo que estamos viendo que sucede ahora that mismo, people believe in en la false que la doctrine, gente cree en falsas even doctrinas, when they have biblical evidence that incluso it's cuando not tienen evidencia bíblica de que es incorrecto. right. The prophet says, La profeta this is dice a shaking. que ese es el And zarandeo. God is separating Y Dios los está the separando faithful a from los the wicked fieles church. de los impíos. And watch this, even watch it. This is going to cause even the Y saints esto incluso va a causar o va a suceder entre los santos, who are half asleep. los cuales están medio No, somnolientos, not completely. no completamente You know, there's some dormidos. saints right now partially asleep. Hermanos, ¿sabían ustedes que hay hermanos santos que están parcialmente Like dormidos? the wise Así como las vírgenes sensatas y las who no are sleeping a sensatas, little bit, las cuales estaban somnolientas and they must be waking up before. y tenían que despertarse antes de que llegara el These people novio. haven't lost their experience. No. Este será la, Esa gente no pierde su esta experiencia. gente no perderá su experiencia espiritual, pero They are not zealous no están celosos for the word of God por la palabra de Dios and for the preaching of the gospel. y por predicar el mensaje o el evangelio. They're somewhat desensitized by the apostasy, the general Habrá algunos que according to estén church. desensibilizados por la apostasía de la iglesia And God have to wake them up. y Dios tendrá que So despertarlos. watch this, watch this. He Entonces, allows miren, heresies. permitirá que exista herejías When these saints cuando estos santos look and see the heresy, se levanten y vean estas they herejías, rise up se and levantarán start to spend much time. y empezarán a pasar Start más to tiempo investigate the word. investigando las For palabras. what reason? ¿Con qué To razón? protect themselves and the saints. Para protegerse a sí mismos, ¿sí?, Y los santos. y a los santos From false doctrine. de falsas doctrinas. You think about ¿Están it? conmigo? If other means fail, God will Dice, allow si los otros heresies. medios fallan, Dios permitirá que sucedan Notice he didn't bring it. herejías. He didn't bring it. Noten que no dice que Él las trae, He allowed it. dice que Él las permite. Just like when the Bible says that God allowed Es como la Biblia dice que Dios a permite spirit of deception to come que upon un espíritu de engaño caiga sobre esa gente. Watch. ¿Están conmigo? Did we finish this statement? No, Well, not yet. watch this now. Well, you are in His word. Precious right here. Ajá, ya. Watch it. The Lord calls upon all who Sí. believe in His word to awake out of sleep. El Señor invita a todos los que creen en su palabra a que se despierten. Precious light has come, Dice, luz preciosa ha venido, appropriate for this time. apropiada para este tiempo. It is Bible truth, Es verdad bíblica showing the perils that are right upon us. que muestra los pilares que Or the está peligro. a los peligros, perdón, que se avecinan. This light should lead us to a diligent study of the scriptures Esta luz debe inducirnos a estudiar diligentemente las escrituras and a most critical examination Wow. of the position which we hold. y a hacer un examen muy crítico de nuestra posición. Question. When Y you opinión. analyze something critical, Cuando usted analiza algo de manera crítica, what does that mean? ¿qué significa eso?
Is it some surface thinking? ¿Es algo que usted piensa así superficialmente? No, it is a careful comparison. Es una comparación muy cuidadosa, indaga Does that profundamente. require much time or little time? Ahora, ¿hacer ese análisis requiere poco o mucho tiempo? Requires. Entonces, requiere mucho tiempo estar analizando y comparar, y también mucha Notice oración. what she says. To Noten lo que examine dice. our position. Tenemos que examinar nuestra Not posición, to invent some new teaching. No. no inventarnos nuevas It's to enseñanzas, see for sino ourselves ver por nosotros if mismos our position is si biblical nuestra posición es bíblica and how to defend it. y cómo defender esa posición. Amén. Okay, quick, I'm going to close. Question 2. Vamos a cerrar aquí. Regarding the doctrine of the Trinity, Dice, en cuanto a la doctrina de la Trinidad, what does the papal Antichrist or Roman Catholic Church teach? ¿qué enseña el anticristo papal o el católico romano? Watch it change, sister. Notice now. Cámbialo. Let's look at it. Quickly. Vamos a ver brevemente I'm esto. going to stop. Papal Rome teach that Jesus, the Son, Dice, la Roma papal enseña que Jesús, el this is, Hijo, this is the Trinitarian idea. ¿sí? Esta es una idea trinitaria, ¿no? Watch this now. Sí, miren, Comes from the Father. dice, la Roma papal enseña que Jesús, el Hijo, viene del Padre And that the Holy Spirit comes from both the Father and y Christ. que el Espíritu Santo viene de ambos, tanto del Padre como del Hijo. And they maintain that there is only one God who divided himself Wow. into three persons. Y se sostienen en el que solo hay una persona que está dividida en tres personas. That's the Trinitarian doctrine. Esa es la doctrina trinitaria. Watch this now. Miren, This implies esto ejemplifica that there is no Son que no hay Hijo apart from the Father aparte del Padre and no Holy Spirit apart from both. y no hay Espíritu Santo aparte de ambos. This false concept Este concepto falso, hermanos, is the very foundation of Arianism. es el mismo fundamento del No arianismo. question. You know who were Arians? ¿Saben quiénes eran los arianos? You remember in Daniel 7, ¿Se acuerdan en el the 10 capítulo divisions of 7 de Rome? Daniel, las 10 divisiones de Roma? There are three powers Había tres that were poderes destroyed by the little que horn. fueron destruidos por este cuerno pequeño. The Vandals, the Los Ostrogoths, and the vándalos, los ostrogodos y los érulos. Those three nations that Estas refused tres to accept naciones the que se Pope. rehusaron a aceptar al Papa, The reason why they didn't, one of the reasons una de las razones why they didn't accept the Pope que no aceptaron al was Papa for this Trinity doctrine. fue por esta doctrina de Trinidad And they refused to become y se Catholic. rehusaron a llegar a ser católicos. So they were called Arians. Entonces fueron llamados arianos, They don't believe que quiere in the decir divinity que no of Christ, creen nor en that la there is divinidad one de God Cristo, who divided himself. ni tampoco hay un ser dividido en tres seres. All right. Is that clear so far? ¿Está claro hasta allí? Watch this now. So Miren. we have here now. Entonces tenemos All right. Where are we now? This false concept is the very foundation of Arianism, este falso concepto es del mismo fundamento de los arianos, which is Aaron, that Christ Dice, is not el eternal. cual es que Cristo no es eterno. You get that? ¿Entienden hasta ahí? That Christ is not De God. que He's not Cristo divine. no es Dios, no es divino. He didn't exist from all eternity. Él no existió desde la eternidad. And the idea of no separate Holy Spirit Y la idea de que no existe un Espíritu Santo has its separado roots in this particular doctrine of tiene sus Catholicism, raíces en esta peculiar doctrina del catolicismo, which has been vigorously opposed by many of our pioneers. a la cual se han opuesto enérgicamente muchos de nuestros pioneros. Amen. So Amén. this Catholic interpretation Entonces, of the esta Godhead, interpretación católica acerca de la divinidad, or they call it, o ellos lo Trinity. llaman Trinidad, what is now? Change. Actualmente, no, you're currently, reading in Spanish. currently, there are many among us Actualmente hay muchos entre who nosotros supposedly oppose this concept of the Trinity doctrine, los que supuestamente se opusieron a este concepto de who Trinidad, are teaching the same fundamental concept que of están Trinity, enseñando el mismo Trinity concepto error. fundamental del error de la Trinidad, that there is only one being que solo hay un ser, who is eternal, el cual es eterno, que es Dios, apart from this one God. pero aparte de este Dios There's único, no eternal Christ, no hay un Cristo eterno, no eternal Holy ni Spirit, tampoco un Espíritu with a Santo separate eterno, existence.
con una existencia por Hey, separado. listen to me. So ¿Me watch this, entiende? watch this. Entonces, miren, So the no Holy Spirit movement, hay there's un no- movimiento llaman no, ok. no hay Holy Spirit. Hay un movimiento llamado No hay Espíritu Santo. They are teaching, watch this. Ellos These están people, enseñando, they are esta upset gente with the church están molestos con la iglesia because they use the term Trinity. porque utilizan este tema o esta palabra Trinidad, Are you following me? este término Trinidad, gracias. Now watch this. Entonces, miren, Yes, the church used the Catholic terminology, Trinity. y sí, la iglesia utiliza este término, esta terminología Trinidad, But the teaching that they give pero la enseñanza que están dando is biblical. es bíblica. Are you following me? ¿Me siguen? The only thing that is not biblical La is única the cosa word que no es bíblica es la Trinity. palabra Trinidad or the other words, triune God. o la otra palabra, un Dios triuno. Triune means one divided into three. Triuno significa uno dividido en tres. That's the problem. Ese es el So what you problema. know, this people Entonces, miren, esta gente says that the church is wrong in adopting the word Trinity. dice que la iglesia está mal en la palabra Trinidad, But they are the ones pero ellos son aquellos that are teaching the Catholic, que están doctrine, enseñando las doctrinas católicas that Christ is not de divine, que Cristo no es divino, that without the Father Christ de cannot que exist, sin el Padre Cristo no pudo existir and that the Holy Spirit cannot exist y de que el without Espíritu Christ Santo no and puede the Father. existir sin ambos. Let's finish up here and close up. Vamos a terminar aquí. So watch this now. You're there. Is that apart from this one God? Yeah. Go ahead. Ah, dice, okay. Apart, You are there. ¿Qué pasa ahora? You're here. Apart from this one God, there is no eternal Christ, no eternal Holy Spirit, with Dice- a separate existence. Aparte de este Dios único, no hay Cristo eterno ni Espíritu Santo History shows como una existencia separada. La historia nos muestra que la frase Trinidad was first coined in the 2nd century by Tertullian. fue acuñada en el siglo II por Tertuliano, But the doctrine of the Trinity pero la doctrina de la was Trinidad not formulated until the 4th century. no fue formulada sino hasta el siglo IV. Change this. Finish up this. We will now quote from official Catholic Ahora nosotros citaremos de escritos teólogos católicos oficiales sobre la doctrina de esta which many Trinidad, within the remnant church claim to reject, que muchos dentro de la iglesia remanente afirman rechazar. while teaching the same Trinity Wow, doctrine. mientras enseñan la misma doctrina de la Trinidad de la iglesia católica. Please note Sí. that the same Catholic idea that Jesus the Son proceeds from the Father and that the Holy Spirit proceeds from both the Father and the Son. Ajá. Por favor, note que la misma idea católica de que Jesús el Hijo procede del Padre y que el Espíritu Santo procede tanto del Padre como del Hijo, Is taught by the anti-Trinitarian advocate within the remnant church. esto es enseñado por los defensores antitrinitarios dentro de la iglesia remanente. Next week when we come back, Yeah. we'll go into the Catholic statement. La siguiente diapositiva, cuando regresemos, vamos a ir directamente el otro fin de semana To the Catholic quotation. a los escritos propios de católicos. And you're going to see Y desde allí ustedes van a ver that just as how these people within the Adventist church now, que así como esta gente está dentro de la iglesia adventista teaching ahora that there's no Holy Spirit enseñando que no hay Espíritu Santo and that there's no existence of Christ without the Father. y que no hay existencia, no pudo haber existencia de Cristo sin el Padre, That at some point in eternity, de que en algún punto de la eternidad Christ was not in existence. Cristo no existía, But the Father sino que el brought Padre forth, le dio, Engendró. le which dio a means that luz. He created Christ. Eso para ellos significa que creó That's a what it Cristo. means. Es lo que significa. Yeah? But the Bible is clear that Christ Pero la is Biblia not es created. clara de que Cristo no fue creado. If he was created, he couldn't be God. Si hubiese sido creado, no pudo haber sido Dios. He could not receive worship. No pudo haber recibido adoración. That would
be blasphemy on the part of Christ. Eso hubiese sido blasfemia de parte de That's why when they Cristo. accuse him of blasphemy, Es por eso que cuando le acusaron de blasfemo, in Mark chapter 2, en el libro de Marcos capítulo 2, Jesus explained to them Jesús les explica that a the ellos Son of Man, the Son of que God, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, tiene poder para perdonar pecados en la tierra. and the Bible says Y la in the Biblia Psalm dice en el that Salmo forgiveness of sin que el perdón de los is pecados the attributes of God and God alone. es el atributo de Dios y solamente de Dios. Lord, they said that Christ is a Dice high que- ranking angel, Cristo es un, ángel de alto rango. un ángel de alto rango. Now watch this. You remember, Acuérdense, hermanos, que Gabriel, question, is he an angel of high rank? ahora pregunto, ¿Gabriel es un ángel de alto rango? Yes, Sí, he is the first among the es el angels. primero entre los otros You ángeles. remember that in Acuérdense Revelation chapter 19, Que en Apocalipsis capítulo 19, John fell down to worship. Juan se postró para adorarlo. What did the angel say? ¿Y qué le dijo el He ángel? said, don't do it, Le God. dijo, no lo hagas, Juan, I am a fellow servant. porque yo just like soy you. consiervo tuyo, así como Worship tú. God and him only. Adora a Dios y solamente a Él. That's why we don't worship angels, Es por eso que no adoramos a ángeles, nor saints. ni tampoco a santos. We don't even worship Peter. Ni siquiera adoramos a Acts Pedro. chapter 10, En Hechos capítulo 10, when Cornelius cuando Cornelio and those that were with him saw y Peter, aquellos they que said, estaban "Don't con worship él, Peter." cuando pues, se postraron a adorarle a Pedro, Peter said, "Get up, get up. Pedro les dijo, Don't worship levántense, me, I'm a man levántense. just like you." No me adoren a mí, soy un hombre como ustedes. So when the Pope said, when the Entonces, Catholic cuando Church la said Iglesia that Peter Católica is the dice first que Pope, Pedro fue el primer papa, no, Peter was a strange Pope then. entonces Pedro era un papa muy extraño, And he refused worship. porque él rechazaba la adoración. En la cita anterior decía que la enseñanza papal era la misma de los marianos. Pero entonces, ¿por qué ellos tenían ese conflicto en la división de Roma cuando No, ellos no creen eso. No creen que eso es la divina. La Iglesia Católica, ellos dicen que Cristo es divino o un segundo divino. No es igual al Padre. Porque como no existe una vez el Padre da a luz a Él, pues Él es divino parcialmente. Es lo mismo enseñanza de los pentecostales, que dice que es solo un Dios Dividido en tres. dividido en tres. Ellos no entienden que viene esa enseñanza de la Iglesia Católica. No es bíblico. We're going to close off here, brethren. Vamos a cerrar aquí, hermanos. Jan, venga y ayuda con algo. Jan, would you mind? Hacer la oración. We're going to close off here now. We're gonna pray. Vamos a cerrar con una oración, hermanos. Amoroso Dios y Padre eterno, te damos gracias, Señor, por la claridad de tu palabra y que cada uno de nosotros, Señor, podamos entender y comprender estos temas que se tratan de la salvación de cada uno de nosotros. Bendícenos, Dios, y que este estudio podamos ir a casa y repasarlo, Señor, para ver si estas cosas son así. Que dejemos de ser vagos, Señor, y que podamos enfocarnos en realmente lo que debemos hacer y dejar de perder el tiempo y enfocarnos en la salvación nuestra y de las almas, Señor. Bendícenos, gracias por este estudio, Padre, y también bendice los diezmos y las ofrendas que han sido recolectadas, que sean para el adelantamiento de tu obra y que nos levantemos de nuestra rodilla con el perdón de nuestros pecados, Padre. Gracias por tu grande misericordia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.